Canal H2O TV presenta Ejes Temáticos Contemporáneos, un espacio para la reflexión dedicado a promover actividades interculturales y relaciones internacionales. El tema de este programa es la segunda parte de cerrar los centros de detención y contamos con una delegación de 3 ambientalistas y defensores de los derechos humanos de Honduras, Juan López, Juana Martínez y Reinaldo Ramos, que se presentaron en una conferencia que dio lugar el 6 de octubre en la Iglesia Unitaria Universalista de San Francisco. Hola a todos y bienvenidos al canal H2O TV. El énfasis de este canal es exponer programas relacionados con temas políticos, sociales, culturales y medio ambiente. Es un placer para nosotros darle la continuidad a la segunda parte de nuestro programa sobre la temática cerrar los centros de detención, ya que es importante divulgar los problemas contemporáneos que confrontan los inmigrantes y los refugiados en Estados Unidos durante el gobierno actual. Para el día de hoy contamos con una delegación de defensores de los derechos humanos y del medio ambiente que vienen de Honduras. Ellos participaron en una conferencia el 6 de octubre en la Iglesia Unitaria Universalista de San Francisco. Estos defensores nos darán a conocer algunos problemas y la realidad de su país, donde se originaron caravanas hacia la frontera de Estados Unidos en el octubre del año pasado. Por otra parte, preparamos un segmento de los centros de detención de la Bahía de San Francisco que documentamos el año pasado con respecto a la protesta para el cierre de estos centros, con la presencia de algunos representantes de algunas comunidades que han trabajado y trabajan en contra de los centros de detención para los refugiados. De acuerdo a la organización Freedom for Immigrants, Libertad para los Inmigrantes, la detención es una de las prácticas del gobierno de Estados Unidos con fines de lucro para el encarcelamiento de los seres humanos que buscan refugio político mientras esperan por la decisión de las Cortes del Estado Migratorio o futura deportación. Más de 42,000 personas se encuentran detenidas en estos centros carcelarios, sin tener acceso a abogados ni llamadas telefónicas, así abusando sus derechos humanos. Además, se enfrentan a condiciones de salud inadecuadas, violaciones, asaltos y sin acceso a asistencia legal o apoyo comunitario. Estados Unidos tiene el sistema de detención de inmigrantes más grande del mundo, la cual arresta a 400,000 personas por año, y desde el año 2003, cerca de 200 personas han muerto en estos centros penitenciarios. Por los cambios de políticas migratorias, en 1996, la separación forzosa ha sido uno de los ejes que ha golpeado a las familias en todo el país. Y entre 1996 y 2007, 672,593 inmigrantes fueron deportados y en la última década alrededor de 3 millones de personas. Desde 1980, alrededor de 30 personas fueron arrestadas diariamente y desde el año 2003, cerca de 200 personas. Durante la misma década, las corporaciones Geo Group y CCA, Corporaciones de Corrección de Estados Unidos, llamada Corvisic, fueron creadas. Estas corporaciones privadas obtuvieron los recursos billonarios suficientes del gobierno para construir y expandir los centros de detención y otras formas de encarcelamiento. Los primeros centros fueron instalados en Texas y Colorado. Estos centros arrestan asimismo miles de familias, mujeres, adolescentes, niños y bebés. El 70% de los arrestos son aplicados por estas corporaciones. Las víctimas son millones de personas provenientes de México y Centroamérica, Guatemala, Salvador y Honduras, que han venido desde los años 80 como consecuencia de guerras civiles brutales, forma de dominación política, violencia, narcotráfico y explotación económica por los tratados de libre comercio desde 1994. Por ejemplo, El Salvador registra una de las tasas más altas de homicidio en el mundo, con más de 4,000 personas en el 2017 y un desplazamiento de 296,000. Asimismo, algunos intereses involucrados por Estados Unidos por medio de la desestabilización y la intervención. Estos países garantizan ganancias multibillonarias a los bancos extranjeros y recursos no renovables del planeta, y de igual forma la pobreza y últimamente el cambio climático se presentan como consecuencia de estas políticas. Alrededor de 5,000 hondureños salieron en una caravana el 12 de octubre del año pasado de la ciudad de San Pedro Sula
como una forma más segura y visible de emigrar por la carencia de los $10.000 que pagan a los coyotes por el tráfico humano. Las caravanas son una nueva forma de expresión debido a la crisis que viven estos países y que anteriormente eran en forma individual o familiar en busca del sueño americano o lograr cambios en su calidad de vida y de mejorar su situación económica porque en sus países no encuentran educación, trabajo ni futuro. Un estimado de 10.000 personas arribaron en 3 caravanas en noviembre del año pasado a un estadio deportivo cerca de la Ciudad de México después de recorrer 25 días de caminatas y más de 1.000 millas soportando el hambre, la sed y la fatiga, y se dirigieron a las fronteras de Estados Unidos, donde Donald Trump envió más de 15.000 soldados para la protección de su frontera con México. Nos alegra compartir con ustedes no solamente el espacio físico, sino también el espacio emocional. Hemos llegado desde Honduras, desde la zona nororiental del país, aquí a los Estados Unidos para compartir con ustedes nuestra esperanza, no solo nuestra tristeza. Vivimos en un país en crisis y crisis muy profunda que tiene que ver con el sistema económico que mueve las relaciones al interior de la sociedad hondureña. Somos un país de 11 millones de hectáreas territorialmente, 3 millones son de vocación agrícola y ahí se concentra la agroindustria para la exportación, pero no se está produciendo alimento para la sociedad hondureña. Es un país marcado por las relaciones de la economía bancaria que extrae de la sociedad hondureña el dinero, muy poco dinero que capta, y los bancos van quedando cada vez más gordos en términos de riqueza. Somos un país en esta economía capitalista con diversos rubros. Otro de esos rubros es el narcotráfico. Es un país ocupado por los carteles de la droga y tiene un impacto muy doloroso para la estabilidad y la paz social. Somos un país que produce 5 veces la energía que necesitamos en el país, pero tenemos problemas de energía porque es para la exportación, y eso tiene que ver con los ríos del país, con las fuentes hídricas. Somos un país con una endémica situación en el sistema de salud, con una situación endémica en el sistema de educación, y lo mínimo que queda está en proceso de privatización. Este orden económico está en manos de 225 personas, concretamente en 5 familias, las más ricas
del país. Y estas relaciones internacionales se han agudizado a partir del golpe de Estado de junio de 2009. Y la Corte Suprema de Justicia ha quedado bajo la dictadura de la aplicación de la justicia. El Estado hondureño ha sufrido el golpe en 2009, el golpe al Ejecutivo, el golpe a la Corte Suprema de Justicia en 2012, el golpe a la Sala de lo Constitucional de la Corte en 2015 para permitir la reelección. En 2009 el golpe de Estado fue una conspiración de esas familias más ricas del país, unidas al alto mando de las Fuerzas Armadas, unidas a la alta jerarquía de la Iglesia Católica y de las iglesias evangélicas, en relación con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Únicamente Estados Unidos tiene la base militar, una de las bases militares más grandes de América Latina, en el corazón del territorio hondureño. Eso explica por qué el golpe de Estado y los sucesivos golpes de Estado. El discurso es de relaciones en cooperación económica, en cooperación técnica, en cooperación militar, en contra del narcotráfico. Pero los Estados Unidos, a través de la DEA, sabía que el hermano de Juan Orlando Hernández, Tony Hernández, era un narcotraficante a gran escala, y nos lo dijeron hasta hace muy poco tiempo. Nos alegra que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos esté requiriendo a los narcos de Honduras, pero lamentamos que debilite la institucionalidad hondureña. Esto que he mencionado tiene un impacto muy fuerte. La Comisión Económica para América Latina, que Honduras tiene 68% de pobreza y 44% de miseria. Si uno quiere buscar razones de por qué nuestras hermanas y hermanos hondureños vienen a los Estados Unidos en caravanas, hay que buscarla en la desigualdad social en que está la sociedad hondureña. La corrupción a gran escala en Honduras ha negado las posibilidades de vivir y de vivir dignamente en nuestro territorio. Y cuando nos oponemos, cuando protestamos ante el impacto de las grandes empresas nacionales y transnacionales, cuando protestamos porque están destruyendo el ambiente, destruyendo la biodiversidad, destruyendo la fuente hídrica del país, en Copín, en La Esperanza, en Tibucá, en la zona nororiental, occidental, central, norte del país. La resistencia de las comunidades está en torno a la defensa de sus territorios. Hay una judicialización tremenda a la protesta social. Hay muchísimas compañeras y compañeros respondiendo ante los tribunales por defender sus ríos y su tierra. Hay mucha gente en las cárceles y cárceles de máxima seguridad, condenados o en proceso de condena por defender su agua, su tierra, su vida. Hay mucha gente asesinada en el país por oponerse a la destrucción de lo que queda de vida en el país. Hay 91 áreas protegidas en Honduras y al menos 62 tienen concesionamientos mineros a cielo abierto, aún en sus zonas núcleo, zonas sagradas de los parques nacionales. Para sostener ese ambiente
de criminalización, de judicialización, de intimidación, está la represión militar y policial. Cada día tenemos más militares en el país y menos profesores en las escuelas. Y las bombas, y los fusiles, y los pertrechos, y los carros de las Fuerzas Armadas son facilitados en su mayoría por los Estados Unidos a través del Comando Sur. Finalizo agradeciendo el gran trabajo de recepción y de abrazo a nuestras hermanas y hermanos que no son migrantes, están huyendo de esa crisis. Sigamos haciendo ese trabajo. Let's continue doing that work. Reconocemos esta labor y solidaridad enorme del pueblo de los Estados Unidos, aunque sí criticamos las decisiones de quienes también han secuestrado el Estado de los Estados Unidos. Con mucho amor y cariño para ustedes. Ya decían mis compañeros, a través de esta lucha que hemos emprendido, pues se nos ha venido un proceso de criminalización, hostigamiento y judicialización hacia nuestros compañeros de lucha. 32 compañeros criminalizados en 2 requerimientos. El primer requerimiento de nuestros compañeros, donde 2 de ellos están aquí conmigo, salieron en marzo, 13 de ellos con sobreseimiento definitivo. En agosto, 9 de ellos deciden presentarse también voluntariamente. Uno de ellos, mi esposo. Uno de ellos, 4 años antes muerto, también sale en ese requerimiento. Y uno que fue capturado en diciembre de 2018. 7 de ellos, pues, son los que están presos en una cárcel de máxima seguridad, como los peores delincuentes de Honduras. Juan, ¿qué reformas le gustaría que sucedieran y cómo intenta impulsarlas? ¿O cómo se compara su opinión con las opiniones de los otros sectores de la población? ¿Te refieres a la población de los Estados Unidos? Sí. Sí, pues en cuanto a reformas, diría, es necesario hacer una revisión profunda de las relaciones de cooperación entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno hondureño en materia de apoyo militar, en apoyo de asesoría técnica y en apoyo de proyectos de desarrollo económico social. Porque hasta ahora lo que está ocurriendo es que en temas militares Estados Unidos está contribuyendo a la represión del pueblo hondureño, y en temas de investigación está fortaleciendo estructuras como el Ministerio Público, que está levantando requerimientos contra pobladoras y pobladores que están en defensa del territorio. Y en ese sentido, entonces, creo que la cooperación no tiene principios éticos, sino para defender intereses de grandes empresas transnacionales. Ok, bueno, y con base a eso, ¿puede darnos una impresión de la situación de derechos en Honduras? Como profundizar más, como cuál derecho es el que más están violando. Bueno, es que, como lo dice Global Witness, Honduras es el país más peligroso del mundo para la defensa de los derechos humanos. Y tanto el derecho al agua, el derecho al ambiente, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la comunicación y a la información, el derecho a la vida, está seriamente lastimado, seriamente violentado en Honduras. Y en ese sentido, entonces, es que exigimos a uno y otro gobierno
esa revisión profunda de las políticas de cooperación para garantizar el derecho a la vida en todos los sentidos de la sociedad hondureña. Ok, perfecto. Muchas gracias, Juan. ¿Qué le gustaría a usted agregar que la gente debería conocer aquí en Estados Unidos, por ejemplo? Pues en realidad creo que necesitamos mucho más tiempo para poder explicar cuál es la matriz de las violaciones y de la injusticia que se comete en Honduras, y que esa injusticia está avalada, impuesta por muchos gobiernos, entre ellos el gobierno de los Estados Unidos. Cabe decir que el gobierno de los Estados Unidos, a través de la representante de negocios en la embajada estadounidense en Tegucigalpa, avaló el fraude electoral en 2017 y dijo que el gobierno de los Estados Unidos reconocía a Juan Orlando Hernández como presidente de Honduras, un hombre cuyo hermano está siendo requerido por la justicia estadounidense y él vinculado a recibimiento de dinero de los narcotraficantes para sus campañas electorales, además de la tremenda corrupción y de control de toda la institucionalidad del Estado hondureño. En esas condiciones creo que necesitamos mayor tiempo para explicarle a la ciudadanía estadounidense qué es lo que está haciendo su gobierno en relación a Honduras. Nos encontramos reunidos para tener esperanzas porque estamos viviendo momentos muy difíciles y siendo maltratados por las políticas de cero tolerancia, cero humildad, secuestro, detención de menores de edad en procesos judiciales infantiles y la prohibición de la entrada de los musulmanes al país. Estamos aquí porque hay unos hechos legales de la Corte Suprema de Justicia que presentan retrocesos de más de 100 años. No podemos ser civilizados ni corteses cuando la administración federal está permitiendo criminalizar a los refugiados. No podemos ser decentes cuando familias enteras van a ser detenidas en campos de concentración, y eso era lo que estaban conspirando anoche. Por eso es que hoy estamos todos acá protestando. Estamos convirtiéndonos lentamente en un país fascista. Cuando periodistas son asesinados, deberíamos preocuparnos. Yo huí de un país donde estaban matando periodistas. La segunda acción que está sucediendo ahora es la limpieza étnica en centros de detención y cárceles en todo el país. Muchos de nosotros no tenemos el privilegio de manifestar todo esto en un espacio público. Y muchos de nosotros estamos asustados de mostrar nuestra identidad de lo que nuestras creencias son de verdad. En el transcurso de los últimos 10 años, he venido a esta institución incontables veces y estoy muy inspirada de ver tanta gente, ya que es un lugar tan frívolo y solitario para estar. También, con el transcurso de los últimos 10 años, yo he tenido el privilegio y el honor de representar cientos y cientos de inmigrantes detenidos y muchos de ellos sin registro criminal. Yo he visto mujeres embarazadas que no han tenido acceso a cuidado médico prenatal, y también he visto personas mayores de edad que necesitan cuidado médico, pero tampoco lo han obtenido. Han habido reportes confirmados de la misma institución sobre prisioneros que han estado encarcelados por más de 22 horas sin tener acceso a un baño. Personalmente, yo he tenido clientes con tanta desesperación que han preferido salir de ahí para ser llevados a una cárcel en la ciudad, porque no podían tolerar la situación. Estas son las historias detrás de la institución y otras de este tipo. Yo soy una organizadora en contra de la prohibición de los derechos civiles del inmigrante y de la coalición por defender la acción afirmativa, la integración y los derechos del inmigrante. Luchar por la igualdad por los medios que sean necesarios. Es nuestra obligación mantener este movimiento en acción continua para así lograr cerrar los centros de detención y para liberar a las familias y niños que han sido detenidos. Hemos visto que los políticos del Partido Democrático han hecho muy poco, y es tiempo para un movimiento de la juventud para que tome liderazgo y responsabilidad para organizar acciones directas.
Queremos cerrar el Departamento de Inmigración donde sea que ellos estén. Y cuando se ha visto un vehículo que está saliendo de estos centros para llevar gente que va a ser deportada en condiciones inimaginables, parar esos vehículos. Nos gustaría conocer otros organizadores que nos ayuden a hacer esto. Es un momento histórico donde debemos tomar acciones y estamos buscando personas para que se solidaricen. Estamos muy contentos que mucha gente sabe que esto es una pelea por una generación y que es tiempo de actuar, y es por eso que estamos acá. Nosotros consideramos que las políticas implementadas en los países centroamericanos han generado condiciones nefastas de desarrollo socioeconómico y de desigualdad. Es imperativo cambiar estas políticas económicas por formas más sociales y sustentables donde la sociedad latinoamericana obtenga derechos humanitarios fundamentales. Es de carácter importante darle apoyo a estos líderes sociales y ambientales respaldando con cartas a las diferentes instituciones gubernamentales para mejorar las condiciones de vida de estos activistas y las comunidades de su población. Alfonsina Storni, una argentina poeta nacida en Suiza en 1892, fue uno de los íconos de la literatura postmodernista. Con una infancia difícil y una vida con recurrentes enfermedades, siempre su poesía estuvo impregnada de lucha, audacia, amor y una reivindicación del género femenino. Para el programa de hoy tenemos uno de sus poemas más famosos, Paz. Vamos hacia los árboles. El sueño se hará en nosotros por virtud celeste. Vamos hacia los árboles. La noche se nos será más blanda, la tristeza leve. Vamos hacia los árboles. El alma adormecida de perfume agreste. Pero calla, no hables. Sé piadoso. No despiertes los pájaros que duermen. El canal H2O TV trabaja en la búsqueda inquebrantable de la protección, de la defensa y el respeto de los derechos y valores humanos que están siendo atropellados desde diferentes puntos de vista y diferentes espacios. Estamos preparando el primer programa cultural sobre un grupo de danza y baile española en el Teatro Victoria en San Francisco, con la presencia de prestigiosos músicos, bailarines y artistas. Muchas gracias por su tiempo y por favor háganos saber sus inquietudes, comentarios e impresiones en nuestra página web www.channelh2otv.com para así acercarnos a comunidades y crear un mundo más crítico y más reflexivo para transformar nuestra sociedad hacia una cultura más sustentable a través de la comunicación. Ejes Temáticos Contemporáneos es una producción del canal H2O TV con la presentación de Sara Peláez y la dirección de Esteban Pinilla. Música original de Estrun Sanfará. Este programa y los siguientes los pueden consultar en el canal H2O TV y en nuestra página web www.channelh2otv.com. Los comentarios y sugerencias los pueden hacer llegar a cinearte@hotmail.com. Canal H2O TV presentó Ejes Temáticos Contemporáneos, un espacio para la reflexión dedicado a promover actividades interculturales y relaciones internacionales.